La ITC-BT08 muestra distintos esquemas de conexión del neutro de servicio y las masas metálicas de los receptores. La primera letra se refiere a la situación de la alimentación con respecto a tierra y la T se refiere a una conexión directa a un punto de la alimentación a tierra. La alimentación sería el servicio, el sistema que da energía eléctrica, y estaría conectado a tierra el neutro. Tendríamos un transformador o una línea de transmisión y el neutro conectado a tierra. La segunda letra se refiere a la situación de las masas de la instalación receptora con respecto a tierra. Si es una T, se refiere a masas conectadas directamente a tierra, independientemente de la eventual puesta a tierra de la alimentación. Esto se refiere a que en los receptores las masas metálicas están conectadas a tierra, pero esta tierra es independiente de la tierra de la alimentación. Entonces aquí tendríamos un sistema TT, tendríamos tierra en el neutro de la alimentación y tierra en la masa metálica de los receptores. En el esquema que está aquí representado hay tres receptores que son tres viviendas, cada una conectada a una fase. Este receptor estaría conectado a la fase 1 y al neutro. Esta vivienda estaría conectada a la fase 2 y al neutro, y esta vivienda de aquí, este receptor, estaría conectado a la fase 3 y al neutro. Vemos que no existe una carga equilibrada, cada una de las viviendas tiene una impedancia distinta, con lo cual su consumo también es distinto. Esta estaría consumiendo 2,9 amperios, esta 16 y esta 10. No obstante, a pesar de que no se trata de una carga equilibrada, como existe una continuidad del neutro y este neutro está conectado al servicio, podemos ver que cada una de las viviendas tiene una tensión de 230 voltios. El neutro, la continuidad del neutro, se encarga de que la tensión a la que están los receptores es 230 voltios. ¿Qué es lo que pasaría si por un accidente se rompiera el neutro? En una situación en la que el neutro se rompa, se producen tensiones distintas a 230 voltios. Aquí se estaría produciendo una subtensión, 158 es menor que 230, y aquí se estaría produciendo una sobretensión, 239 es mayor que 230 voltios. Este receptor de aquí, la vivienda de aquí, no se encontraría con ese problema porque ella sí tiene continuidad del neutro, si está conectada continuamente hacia la alimentación. Sin embargo, estas casas de aquí sí estarían experimentando un problema de sobretensión y subtensión. Lo que está pasando es que a esta vivienda le llega la energía por la fase 2, atraviesa el receptor, la vivienda, y al no tener continuidad el neutro, está conectado directamente a la vivienda 2 por el neutro. Entonces, la corriente se alimentaría de la fase 2, pasaría por el receptor, al no encontrar el retorno, se mete a través del neutro en la segunda vivienda, y la segunda vivienda está conectada a la fase 3 y vuelve. Entonces lo que tendríamos aquí sería un circuito en serie conectado a una alimentación de 400 voltios. Tendríamos dos viviendas conectadas a la tensión de línea. Como la impedancia de cada una de estas viviendas es distinta, la tensión será distinta. Entonces lo que tendríamos es un sistema en serie de dos impedancias conectadas a una tensión de 400 voltios. Vamos a ver cuáles son los cálculos que nos llevan a estos valores de tensión en cada una de las viviendas. La impedancia de la vivienda 1 tiene una parte resistiva y una parte reactiva. La parte resistiva es 14 ohmios, la parte reactiva sería 2pi por la frecuencia por la inductancia, que sería 2 por 3, 14 por 50 por la inductancia, que sería 3 ohmios. Calculamos también el módulo de la impedancia de la vivienda primera, porque nos va a hacer falta luego. El módulo de una impedancia se calcula con el teorema de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte resistiva y la parte reactiva. Si hacemos 14 al cuadrado más 3 al cuadrado y la raíz cuadrada, nos sale 14,3.
La impedancia de la vivienda 2 sería, la parte resistiva sería 21 ohmios y la parte reactiva sería 2πf por la inductancia, que sale 5 ohmios. Y el módulo de la impedancia 2 sería la suma de los cuadrados, la raíz cuadrada, que sería 26,1 ohmios. Como tenemos las dos viviendas en serie, toda la intensidad que circula por aquí, por la fase 2, pasa a través de la vivienda. El neutro la lleva hacia la vivienda 2 y luego tiene retorno por la línea 3. Tendríamos que sumar las dos impedancias en serie. Toda la intensidad que sale de la vivienda 1 atraviesa la vivienda 2, por lo tanto están en serie. Entonces la resistencia total sería la parte resistiva de la vivienda 1, 14, más la parte resistiva de la vivienda 2, que es 21, que saldría 35 ohmios. Y la parte reactiva de la impedancia total en serie sería la parte reactiva de la vivienda 1, que es 3, y la parte reactiva de la vivienda 2, que es 5. 3 más 5 igual a 8. Y de nuevo calculamos el módulo de esa impedancia, que sale 35,9 ohmios. Al tratarse de un circuito en serie, las dos impedancias en serie, la intensidad que circulará cada una de las impedancias será lo mismo, con lo cual podemos calcular la intensidad con la ley de Ohm escalar. La intensidad será la tensión dividida entre el módulo de la impedancia total. Entonces será 400 porque es la tensión de línea, tenemos una tensión de línea entre dos fases, dividido entre la impedancia total. Y esto sale 11,1 amperios. Ahora que sabemos la intensidad que circula por el circuito, podemos calcular la tensión de la primera vivienda, que será, aplicando de nuevo la ley de Ohm, la tensión de la vivienda 1 será la intensidad por el módulo de la impedancia de la vivienda primera, que será 11,11 por 14,3, que es el módulo de la impedancia de la primera vivienda, que sale 158 voltios. Y la tensión de la vivienda 2 será U sub 2, que será la intensidad, que es la misma, porque están en serie, 11,1, por el módulo de la impedancia, que es 14,3, 21,6, esto está mal, esto sería 21,6, 11,1 por 21,6, será 239 voltios. Estas serían las tensiones a las que estarían sometidas las viviendas. Esta estaría con una subtensión, que es menor de 230, y esta estaría con una sobretensión porque es mayor de 230. Para calcular el factor de potencia de la vivienda 1, lo podemos calcular porque conocemos su parte resistiva y su parte reactiva. Para eso nos acordamos que la parte resistiva y la parte reactiva se pueden representar con un triángulo rectángulo, y la tangente del ángulo que forman la tensión y la intensidad vendría dada por la parte reactiva partido de la parte resistiva. Entonces la tangente de ese ángulo sería 3 dividido entre 14, que sería 0,21. Como conocemos la tangente, podemos calcular cuál es el ángulo que corresponde a esa tangente. La tangente inversa, tangente menos 1 de ese valor, nos devuelve el ángulo que formarían en ese triángulo rectángulo, que sería también el ángulo entre el voltaje y la intensidad. Y como conocemos el ángulo, si le calculamos el coseno de ese ángulo, el coseno de phi, esto nos daría el factor de potencia.